Otro problema que vamos a hacer es el problema de un gas que apareció en el año 95, que me daba un ciclo termodinámico. Aquí quizá no se ve muy bien, pero aquí me está diciendo que el ciclo se recorre en este sentido, y como se recorre en este sentido horario, se trata de un ciclo térmico, no frigorífico. Me decía como dato que este ciclo estaba recorrido por 2 moles de un gas diatómico. Lo del gas diatómico me lo dice para que yo tome los valores correctos de C sub V y C sub P. Me dice que determine las temperaturas de cada uno de los vértices y luego trabajo, calor, variación de energía interna y variación de entropía de cada una de las líneas que constituyen el ciclo, además del rendimiento. Es decir, es un problema bastante completo de ciclos. Vale, lo que vamos a hacer es que, utilizando la ecuación de los gases ideales, porque es simplemente lo que hace falta, vamos a calcular cuáles son las temperaturas de cada uno de los vértices. Vamos a empezar con este vértice 1. Ese vértice 1, aquí salió cortado, pero el ciclo, este eje, el eje horizontal, era volumen en litros. ¿Vale? Entonces, el punto 1 son 2 moles, porque la cantidad de sustancia es la misma en todos los puntos, el ciclo se supone que es cerrado, entonces son 2 moles que están sometidos a una presión de una atmósfera y que ocupa un volumen de 100 litros. Por lo tanto, si yo quiero saber la temperatura y sé el número de moles, sé la presión y sé el volumen, aplicando la ecuación de los gases ideales, pues tengo el valor de la cuarta coordenada, en este caso el valor de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura para este primer vértice del ciclo son 610 Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura del segundo vértice del ciclo? Pues el segundo vértice del ciclo es este de aquí. Es decir, es un punto en el diagrama PV que tiene un volumen de 100 litros, que tiene asociado una presión de 2 atmósferas y que son 2 moles también. Con lo cual, la temperatura, pues lo mismo, se obtiene aplicando la ecuación de los gases ideales. Da un valor de 1220 Kelvin. La temperatura del tercer vértice, pues sería repetir el proceso, al igual que con la del cuarto. ¿Vale? Es decir, el tercer vértice tiene presión 2, volumen 200, y el cuarto presión 1, volumen 200. Entonces, tercer vértice, presión 2, volumen 200, nos da una temperatura en Kelvin de 2440, y el cuarto vértice, aquí, esto es T4, no T1, debería parecer T4, son 1220 Kelvin, porque es una atmósfera y 200 litros, ¿vale? Luego, el cálculo de las temperaturas era un cálculo relativamente sencillo, ¿vale? No tenía ninguna dificultad más que el saberse la ecuación de los gases ideales, suponer comportamiento ideal y directamente sustituir valores en la expresión matemática de ese gas ideal, ¿no? A continuación, vamos a analizar cada uno de los procesos por separado. Y aquí es donde os decía que es conveniente que tengáis claro o que tengáis presentes el formulario, ¿no?, que os di. Bien, el proceso que va de 1 a 2, que es este proceso de aquí, es un proceso que tiene lugar a volumen constante. Es decir, es un proceso que tiene lugar a 100 litros. Es decir, todo este proceso tiene lugar siendo el volumen del gas 100 litros. Es, por lo tanto, un proceso isócoro. ¿Cuánto vale la variación de la energía interna? Pues la variación de la energía interna será delta de U, una expresión matemática que está determinada o es igual para todos los procesos, ¿no? Da igual que sea isócoro, isobárico. Aquí una cosa, y es que lo hice para gas
monoatómico, ¿eh? Lo hice para el gas monoatómico. Aquí esto es un gas monoatómico, no diatómico. El cambio sería, aquí el resultado, este problema está hecho para un gas monoatómico. Me equivoqué aquí en el enunciado, es un gas monoatómico. ¿Vale? Entonces, como es un gas monoatómico, C sub V es 3 medios de R y C sub P son 5 medios de R. Si fuese un gas diatómico, serían 5 medios de R y 7 medios de R. ¿Vale? Es decir, que si lo hacemos para un gas diatómico, lo que hay que hacer es dividir entre 3 y multiplicar por 5 para saber si el resultado, o sea, para cambiar el resultado. Entonces, repito que la resolución esta es para gas ideal monoatómico. Si fuese diatómico, en C sub habría que poner 5 medios en vez de 3 medios y en C sub P habría que poner 7 medios en vez de 5 medios, como vais a ver en la resolución del problema. Entonces, delta du, dijimos, es siempre lo mismo, da igual el proceso que sea isócoro, isobárico, isotérmico o adiabático. El valor de delta du será n, número de moles que recorre el ciclo, 2 por C sub V, ¿vale? Que es calor específico, volumen constante, que depende del tipo de gas que sea y que, como estamos haciéndolo para un gas diatómico, es 3 medios de R, siendo R la constante de los gases ideales en unidades del sistema internacional, que son 8,31, por delta de T, de temperatura final menos temperatura inicial, ¿vale? T2 menos T1. Y entonces obtengo un valor de 15.210 julios. Para un proceso isócoro, el trabajo es cero. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Pues que el trabajo termodinámico en un sistema expansivo, en un gas, se calcula mediante esta integral. Y si yo tengo un proceso en el que el volumen es constante, este diferencial de V es cero. Entonces estoy multiplicando algo por cero, lo cual me va a dar cero. El valor del calor viene marcado por el valor de la variación de energía interna. Por eso la variación de energía interna se llama calor a volumen constante. Según el primer principio de la termodinámica, la variación de la energía interna es la suma del calor más el trabajo. Si yo estoy en un proceso isócoro, y acabo de decir que en un proceso isócoro el trabajo es cero, lo que me queda es que numéricamente la variación de energía interna y el calor para el proceso isócoro coinciden. Por lo tanto, si yo calculé que la energía interna tenía un valor de 15.210 julios, resultará que el calor tendrá ese mismo valor numérico. Y por último, la variación de entropía, que era lo último que me pedían, también tiene una expresión matemática para calcularla, que es n para el proceso isócoro, n C sub V por logaritmo neperiano de temperatura final menos temperatura inicial. Es decir, n, 2 por C sub V, que por ser un gas monoatómico son 3 medios de 8,31, por el logaritmo neperiano de la temperatura final entre la temperatura inicial, que me da un valor de 17,3 julios partido por Kelvin. Vale. Primer proceso acabado. El segundo proceso del ciclo, el que va desde 2 hasta 3, pues es este proceso de aquí. ¿Vale? Viene de 2 a 3. Ese proceso es un proceso que tiene lugar a una presión constante e igual a 2 atmósferas. Es, por lo tanto, un proceso isobárico. Y entonces, en el análisis de un proceso isobárico, ¿cuál es el valor de las magnitudes energéticas, de intercambio energético en este ciclo? Bueno, pues la variación de energía interna, igual que antes, pues no responde al tipo de proceso que es, sino que tiene una fórmula genérica que es válida para todos los procesos. En este caso, pues tendremos que la variación de energía interna en este proceso será número de moles, 2 por C sub V, que depende de si el gas es monotómico o diatómico, por diferencia de temperaturas, lo cual me da un valor de 30.410 julios. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isobárico? Pues en un proceso isobárico el trabajo se calcula utilizando pues esa misma definición general para trabajo, que es integral de presión por diferencial de volumen. ¿Qué ocurre?
que la presión es constante, entonces sale fuera de la integral, me queda menos P, y la integral del diferencial de volumen es la variación de volumen. ¿Qué tengo que tener cuidado aquí? Pues que tengo que utilizar sistema internacional. Entonces, aquí la presión a la que tiene lugar este proceso son 2 atmósferas. Y entonces, esas 2 atmósferas no puedo poner 2 en el cálculo, tengo que poner 2 por el factor de conversión que transforma atmósferas, atmósferas a pascales, es decir, que tengo que poner pascales, tengo que utilizar sistema internacional para expresar la presión. Y los volúmenes los tengo que poner en metros cúbicos, y yo los tengo en litros. Entonces, el factor de conversión que me permite pasar de litros a metro cúbico es una división entre 1000, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir esos 200 litros entre 1000 y esos 100 litros entre 1000 y obtener 0,2 metros cúbicos y 0,1 metros cúbicos. Y entonces me da un trabajo de menos 20.260 julios. El menos este, acordaros que se interpreta como que es un trabajo que el ciclo realiza contra el exterior, ¿vale? Porque resulta que se trata de una expansión. En las expansiones, en diagramas PV, los trabajos dan negativo, ¿vale? Mientras que en las compresiones los trabajos dan positivos, porque son trabajos que hacemos sobre el sistema. Por otro lado, el calor para el proceso isobárico viene dada por esta expresión de aquí, que coincide con la de la entalpía, ¿vale? Por eso, que en este caso no la calculamos, pero la entalpía, delta de H, la variación de entalpía en un determinado proceso termodinámico, también se llama calor a presión constante, y es el calor que se cede o que se absorbe cuando tiene lugar una transformación a presión constante, y es N por C sub P por variación de temperatura. N, número de moles que recorre el ciclo, 2. C sub P, pues como es un gas monoatómico, 5 medios de R, 5 medios de 8,31, y la variación de temperaturas que me da un valor del calor de 50.670 julios, ¿vale? Positivo quiere decir que es un calor que es aportado al sistema desde el exterior. Y por último, delta DS para un proceso isobárico, pues también responde a una expresión general de variación de entropía para un proceso isobárico, que es N por C sub P por logaritmo neperiano del cociente de las temperaturas final inicial, que lo mismo, sustituyendo valores, me lleva a un resultado final de 28,8 julios partido Kelvin. El proceso que va de 3 a 4 y el proceso que va de 4 a 1 son análogos a estos. El proceso que va de 3 a 4 es isócoro, y entonces seguiremos la misma metodología, solo que pues cambiando obviamente las temperaturas inicial y final, que ahora pues no son las mismas que antes. Y entonces, bueno, pues se obtienen unos valores numéricos de entropía, entalpía y calor y trabajo, que bueno, pues veis aquí, ¿no? En el proceso que va de 4 a 1, que es el que cierra el ciclo, vuelve a ser isobárico, y entonces volvemos otra vez a repetir el mismo proceso. Vale, aquí una comprobación que se puede hacer es que el sumatorio de todas las energías internas tiene que ser igual o aproximadamente igual a 0. Entonces, si nosotros vamos a la energía interna o variación de energía interna que tiene lugar en el primer proceso, que son 15.210, más la variación de energía interna en el segundo proceso, que son 30.410, más la variación de energía interna que hay en el tercero, que son menos 30.410, más la variación de energía interna que hay en el último, que son menos 15.210, el resultado da 0, ¿vale? Como no puede ser de otra manera. Eso mismo tiene que pasar con las variaciones de entropía. Si yo sumo todas las variaciones de entropía, 17,3 más 28,8 menos 17,3 menos 28,8, tiene que dar 0 también. Y además, la siguiente comprobación que podemos hacer para saber si el ciclo está bien resuelto es que si yo sumo todos los trabajos, es decir, 0 más menos 20.260 más 0 más 10.130 me da menos 10.130. Eso tiene que ser igual a la suma de todos los calores, pero cambiado de signo. Es decir, si yo vuelvo atrás,
sumo todos los calores. El calor del primer proceso, 15.210, más el calor del segundo proceso, que son 50.670, más el calor del tercer proceso, que son menos 30.410, más el calor del último proceso, que son menos 25.340. Me tiene que dar lo mismo que el trabajo, pero cambiado de signo, como efectivamente da 10.130, mientras que la suma de todos los trabajos daba menos 10.130. Eso indica que, bueno, pues, que hay muchísimas posibilidades de que el ciclo esté bien resuelto, ¿no? Porque, bueno, las comprobaciones que hay que hacer resulta que parece que funcionan. Bueno, pues una vez que se calculan las magnitudes energéticas asociadas al ciclo, lo último que me mandaba a calcular era el rendimiento del ciclo. Los ciclos, como vimos en problemas anteriores, pues nos tienen un rendimiento que viene dado hay dos expresiones generales, que son esta de aquí y esta otra de aquí, que valen para calcular el rendimiento en cualquier ciclo. Y luego hay una que depende de las temperaturas, que solo se puede calcular o solo se puede aplicar en el caso de que el ciclo sea de Carnot, con lo cual este ciclo, como no es un ciclo de Carnot, no es un ciclo con dos isotérmicas y dos adiabáticas, no se le puede aplicar la fórmula que depende de las temperaturas. Entonces, concretamente aquí lo que utilicé fue la de los calores, utilicé esta de aquí. Vale, ¿qué hay que poner aquí? Pues hay que poner 1 más. Y entonces, Q1 menos entre Q2 más. ¿Qué es este Q1 menos? Este Q1 menos es la suma de todos los calores intercambiados en el ciclo que hayan dado negativo. Es decir, que de todos los calores que yo calculé, selecciono única y exclusivamente los que hayan dado con signo negativo. Y en el denominador tengo que poner la suma Q2 más que aparece aquí, tengo que poner la suma de todos los calores que yo calculé, pero seleccionando únicamente aquellos que me hayan dado positivo. Entonces abajo, denominador, yo escribo la suma de todos los calores que me dieron positivo cuando yo hice el cálculo de las magnitudes energéticas asociadas al ciclo. Ese valor numéricamente da 0,154, es decir, un 15,4% de rendimiento. Ese rendimiento tiene que ser un rendimiento menor que el de el ciclo de Carnot que trabaje entre las temperaturas extremas a mi ciclo, ¿no? Es decir, que una comprobación que debemos hacer y que debemos plasmar es que este rendimiento es inferior al que tendría una máquina de Carnot trabajando entre dos focos que están a temperaturas coincidentes con las temperaturas extremas de los cuatro vértices de los que consta este ciclo. La temperatura más alta de los cuatro vértices que yo calculé eran 2440 Kelvin. Y la temperatura más baja de los cuatro vértices eran 610, ¿vale? Si volvemos aquí, vemos todas las temperaturas, la más alta son 2440, la más baja 610. Entonces, el rendimiento de una máquina de Carnot que funciona entre esas dos temperaturas solo depende de la temperatura. Recordad que esa se podía calcular así, y entonces, si se calcula ese rendimiento, me da de un 75%. Está por encima del rendimiento calculado. ¿Qué implica esto? Implica que si el resultado de este rendimiento de la máquina de Carnot, trabajando entre las temperaturas extremas del ciclo, resulta mayor que el que a mí me da el rendimiento del ciclo, pues esto es imposible, ¿vale? Porque el rendimiento de la máquina de Carnot que trabaja entre las temperaturas extremas es en la cota superior para el valor del rendimiento. Otra cosa que también tenemos que tener muy en cuenta es que un rendimiento de una máquina térmica nunca me puede dar mayor que 1, ¿vale? Es un parámetro comprendido entre 0 y 1, pero 1 nunca puede dar, ¿vale? Porque supondría un rendimiento del 100%. Supondría, por lo tanto, una máquina térmica cuyo único resultado sería la conversión íntegra de calor en trabajo, y eso me lo impide el segundo principio de la termodinámica.